Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Nos encontramos en nuestro cuarto video y el tema que nos compete en esta ocasión es el pasado simple del verbo to be. ¿Cuál es el pasado simple del verbo to be? Como podemos ver, primero tenemos que identificar, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, a nuestros pronombres personales, ¿verdad? Ya los empezamos a ubicar. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Los pronombres personales que vimos anteriormente, que serían en inglés I, you, he, she, it, we, you y they. Este, con el pasado simple del verbo to be, el verbo to be es el verbo ser o estar. En este caso, cada pronombre va a tener su propia conjugación del verbo. Como en el caso de I le corresponde was, a you le corresponde were, a he le corresponde was, a she was, a it was y a we, you, they, were. Como les dije, el pasado del verbo to be es el verbo to be significado es ser o estar, pero si estamos hablando de pasado, entonces era o estaba, ¿ok? En este caso, I was, yo era, you were, tú eras o tú estabas, he, she, it was, él era, él estaba, ella era, ella estaba, eso, animal o cosa, era o estaba, we were, nosotros éramos o estábamos, you were, ustedes eran o estaban, they were, ellos eran o ellos estaban. Entonces aquí le agregué a todas las oraciones a player, que es un jugador. I was a player, yo era un jugador. You were a player, tú eras un jugador. He was a player, él era un jugador. She was a player, ella era una jugadora. It was a player, pues este animal o cosa no puede ser, ¿verdad? We were a player, nosotros éramos jugadores. You were a player, ustedes eran unos jugadores. Ellos eran jugadores, ¿ok? Entonces, pasado simple del verbo to be, vamos a dividirlo en was o were para nuestras oraciones en positivo, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a ubicar a qué le corresponde cada pronombre personal, si was o were. Nada más para identificarlo, un tip para que lo hagan más sencillo es, por ejemplo, solamente al verbo yo, que es I, a él, ella y eso, he, she, it, únicamente les va a corresponder was, como están viendo aquí. He, she, it, was, y para el yo o el I también was. Todos los demás ya son were. You were, we, you, they, were, ¿ok? Son 4 y 4. Ahora, ya partiendo de esto, de que ya sabemos que el verbo to be, el presente simple es ser o estar, y el pasado simple was o were, era o estaba, ambos significan era o estaba dependiendo de lo que estamos hablando. En la forma negativa va a ser exactamente lo mismo, nada más que le vamos a agregar, como en las anteriores oraciones, un not, que es la parte negativa de la oración. Entonces, si yo leo I was not a player, estoy diciendo que yo no era un jugador. Al contrario de que aquí sí lo era, I was a player, aquí le estamos agregando not porque nuestra oración es negativa. I was not a player, you were not a player, tú no eras un jugador. Ahora, podemos escribirlo I was not, separado, was espacio not, o lo podemos contraer, como en las anteriores oraciones con el did not, didn't, aquí es was not o wasn't, wasn't, ¿ok? Juntamos las palabras, eliminamos o y agregamos apóstrofe y nos queda de esta forma. Acuérdense, wasn't únicamente para I, para he, para she y para it. Y para los demás, como en este caso, va a ser were, not o weren't, ¿ok? Igual, juntamos was juntamos were y not, quitamos la o, agregamos apóstrofe y nos queda de esta manera, weren't. Y ya estamos haciendo nuestra oración negativa. Wasn't o weren't nos indica que nuestra oración es negativa. I wasn't a player, you weren't a player, he wasn't a player, she wasn't a player y así sucesivamente. We weren't, you weren't, they weren't, ¿ok? Entonces, repito, positivas, I was
o you were dependiendo del pronombre, escogemos was o were. Negativas, lo mismo, was o were dependiendo de nuestro pronombre, más la negación not, separada o contraída es igual, pero la forma que más se utiliza es la forma contraída, wasn't o weren't, de acuerdo, repito, a nuestros pronombres personales. Si les insisto mucho en los pronombres personales y en lo que les corresponde, es porque en las oraciones que van a hacer en su guía les van a poner el pronombre y ustedes les van a dejar el espacio en blanco, entonces ustedes tienen que decidir si es was o es were, si su oración es positiva, si su oración es negativa, wasn't o weren't, ok, en eso hay que poner mucha atención. Es por eso que en la siguiente página les anoté la actividad que tienen en su guía del ejercicio 3 en la página 197. Completa las oraciones con was o were, página 197. Abajo de donde dice past simple of be, pasado simple del verbo to be, ahí es donde van a completar con was o were. Les están poniendo unas oraciones o un diálogo y depende de quiénes les estén hablando, si de él o de ella o de yo, entonces vamos a poner was o were en los espacios, ok. Esa es la primera actividad de su guía en la página 197. El siguiente ejercicio de la página 198 es escribir las oraciones en negativo de la página 198. Por ejemplo, les viene el ejemplo ahí mismo del primer ejercicio, luego en la parte de arriba, hasta arriba en su oración, en su página 198, les pone el ejemplo de he was very rich. Entonces nuestra oración está en positivo porque no tenemos el not, ¿verdad? Nosotros los tenemos que convertir a negativo. Pues como les acabo de explicar, agregamos not o la forma contraída, juntamos was y not, quitamos la o y agregamos apóstrofe y nos queda he wasn't very rich. Él era muy rico, forma negativa, él no era muy rico, ¿ok? Entonces las oraciones que tienen de la 2 a la 7 tienen que hacer la misma operación. Insisto, dependiendo de quién les está hablando, si es they, si es we, si es you o he, she, it, vamos a poner was o were, pero en negativo wasn't o weren't. El siguiente ejercicio de su guía es dentro del diálogo que está ahí, hay un diálogo que dice underline, que es subraya. Van a subrayar las palabras correctas para el texto, para que lo completen. En el texto, durante la lectura les va a aparecer was o were, y lo mismo, si el texto empieza hablando de una persona hombre, por ejemplo, Peter va a ser él, ¿verdad? Porque es una persona hombre, él. Entonces, ¿qué le corresponde? Was. Entonces aquí seleccionaríamos un was. Subrayaríamos, porque dice subraya. Sin embargo, si está hablando de un grupo de personas o de dos personas o dos o más personas, sabemos que corresponde a they, ellos. O si incluye a yo, sería nosotros. Entonces, ellos o nosotros no le corresponde was, le corresponde were. Ok, entonces es lo que tienen que hacer en la actividad de la página 198 en el ejercicio de la lectura donde dice underline. Y en el último ejercicio donde dice lee la historia de Nails, escribe las respuestas correctas para estas preguntas de la página 198, ok. Tenemos que leer esa historia de Nails y escribir las respuestas cortas. Ahorita vamos a ver las respuestas cortas en la siguiente explicación. Aquí está. Para hacer preguntas del pasado simple del verbo to be, al igual que en la explicación anterior, no vamos a empezar con el pronombre. Ok, vamos a empezar con was o con were, dependiendo. Aquí está otra vez: was I a player, were you a player, was he a player, was she a player, was it a player, were we a player, were you players, were they players. Entonces la pregunta, question, la vamos a iniciar con was o were dependiendo nuestro pronombre y el complemento de la oración. Y aquí el signo de interrogación no hay que olvidarlo.
Ok, ¿cómo lo hice yo? A mí se me olvidó ponerlo aquí el signo de interrogación, pero aquí va el signo de interrogación para hacer o saber que estamos hablando de una pregunta. Insisto y repito, empezamos la pregunta con was o con where, dependiendo de nuestro pronombre. Como les mencioné anteriormente, a I, a he, a she y a it les corresponde was y al resto les corresponde where. A you, a we, a you y a they. ¿Ok? Ahora en las palabras o en las respuestas negativas, respuestas cortas, perdón, short answer, respuestas cortas. Sí, por eso son respuestas cortas, porque nada más vamos a responder yes, I was o no, I wasn't, dependiendo del pronombre del que estamos hablando. Por eso les puse en negro las respuestas positivas, dependiendo de nuestro pronombre. Si nuestra respuesta positiva, si aquí nos está preguntando, were you a player? ¿Fuiste un jugador? Entonces, ¿qué vamos a responder? Yes, I was. Si nuestra respuesta sí fui un jugador, sí yo fui o yo era. Si nuestra respuesta es no, no, I wasn't. No, yo no era. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que nos pregunten y si nuestra respuesta es afirmativa o positiva, vamos a responder yes, I was o no, I wasn't. Pero si estamos hablando de tú, de nosotros, de ustedes o de ellos, no nos va a corresponder yes, I was. Nos va a corresponder yes, we were, yes, you were o yes, they were. Y nuestra respuesta es positiva, pero si es negativa, yes, no, perdón, no, we weren't, no, you weren't o no, they weren't. Y en este caso también del you, no, you weren't. ¿Ok? Y el resto, es decir, I, he, she, it, was o wasn't. Entonces, explicando esto, vámonos a la siguiente página. En la página 198 tenemos el diálogo. Igual estamos hablando del mismo tema del pasado simple, pero aquí nos estamos manejando también la comprensión de textos. Yo les incluí este corto del texto para que supieran de qué lectura estamos hablando, que es la de How was your vacation, cómo estuvo nuestras vacaciones turísticas, para que empecemos a comprender de qué nos habla esta lectura, porque después vienen ejercicios. Ok, dice las indicaciones: listen and read, escucha y lee. Did Michael have a good time on her vacation last year? Michelle tuvo buenas vacaciones el año pasado, last year. En el vocabulario de los videos anteriores ya les había dicho que significaba last y year, ¿verdad? Last, pasado, year, año, el año pasado. ¿Qué tal estuvieron las vacaciones? Dice letra A, listen and read, es lo que les pregunté aquí, ¿no? Lucas, wow, nice view, agradable vista. Michelle, I suppose so, lo supongo. Lucas, don't laugh, I'm a little scared, that's all. I took you like skiing and all the adventure. You came here last year with Tania. No te rías, estoy un poco asustado, eso es todo. Creí o pensé que te gustaba esquiar y todas las aventuras. Veniste el año pasado con Tania. Michelle responde, yeah, but you weren't here last year, so you don't know what happened. Y Lucas, why? What happened? Le dice Michelle, sí, pero tú no estuviste aquí el año pasado, así que tú no sabes qué pasó. Y Lucas le pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Michelle, I was our last day here and we were on the ski lift. Suddenly there was a loud noise and the ski lift stopped. We were stuck up here for 3 hours. Dice, era nuestro último día aquí y estábamos en el ski lift. De repente se escuchó un ruido y el ski lift quedó estropeado y estuvimos detenidos aquí por 3 horas. Ok, hasta ahí vamos con el texto de la página 198 y continúa en la página 199. Lucas le dice, you spent 3 hours up here. ¿Estuviste 3 horas aquí? Michelle, yes, we're terrified. Tania, panic and want to jump, but we were 150 feet above the ground. Sí, estuvimos asustados, aterrorizadas. Tania se paniqueó y queríamos saltar, o ella quería saltar
pero estábamos a 150 pies de altura del piso, es decir, el ski lift es como el parachute, yo entiendo, ¿no? Entonces Lucas le dice, what did you do? ¿Qué hiciste? Como les expliqué la vez anterior, el did, ¿verdad? Pasado. Para hacer pregunta, aquí está el did, you do. ¿Qué hiciste? Y Michelle le responde, we wait, we just sat up here and sang. It was a terrible experience. Nos esperamos, estuvimos sentados aquí y cantamos. Fue una experiencia terrorífica o terrible, ¿no? Y Lucas le dice, I can imagine, lo puedo imaginar. Michelle, o why did I come skiing again? O ¿por qué no voy a esquiar de nuevo? Y Lucas le dice, ok, calm down, let's think about next year. We can spend our vacation on a tropical island and sunbathe by the ocean or do water sports. Tranquila, pensemos acerca del próximo año. Podemos pasar nuestras vacaciones en una isla tropical y en el océano hacer deportes acuáticos. Y Michelle le responde, ok, eso no suena peligroso por la experiencia que ya tuvieron, ¿verdad? De los deportes extremos, entonces ya no quieren hacer actividades peligrosas. Entonces esa es la forma en la que vamos a ir comprendiendo nuestros textos. Tratar de localizar palabras que nos suenen conocidas. Por ejemplo, yes, aunque no sepamos inglés, sabemos que significa sí, ¿verdad? Terrified es una palabra que se parece al español. Terrorífico, aterrorizados, ¿no? Localizar todas las palabras que sabemos y tratar de comprender lo que nos está diciendo el texto. Y pues con el vocabulario que ya les he dado en todos los videos, también nos sirven de bastante ayuda, ¿ok? En la siguiente página, los ejercicios. ¿Qué ejercicios vamos a hacer en el libro después de la página 198 a la 199? El primero, leer el diálogo y escribir M si es Michelle, L si es Lucas o T si es Tania. De la lectura que acabamos de hacer en el ejercicio, debajo de la lectura, que es el ejercicio B, tenemos que poner quién dijo la oración que está en su guía. Si lo dijo Michelle, ponemos M. Si lo dijo Lucas, ponemos L. O si lo dijo Tania, ponemos T. Ok, en el siguiente ejercicio, después de ese, encuentra el pasado simple de estos verbos en el diálogo. Hay una lista de verbos que vienen ahí en el ejercicio. Yo nada más les puse de ejemplo para que ustedes localicen los demás. En esa lectura que hicimos de los deportes de Michelle, de Lucas y de Tania, hay verbos que vienen en pasado. Aquí le están poniendo la lista en presente y ustedes tienen que localizarlos en pasado. Ya vimos que hay verbos regulares a los que se les agrega ed, ¿verdad? Y hay irregulares a los que cambian, como en el caso de think. Ahí en la lista les maneja think, yo les estoy ayudando con y el pasado de think es irregular porque cambia, no se les agrega ed, no existe thinket, sino existe ta, que es pensar presente, pensó pasado. Así tienen que completar la lista de verbos que vienen ahí en su ejercicio. Pasando al siguiente ejercicio que dice practice, práctica, completa las oraciones con el pasado simple de los verbos en los paréntesis. Vienen una serie de lecturas de oraciones en donde hay espacios en blanco, subrayados, y entre paréntesis les vienen verbos que ustedes tienen que cambiar únicamente a pasado. Repito, si es verbo regular agregamos ed, si es verbo irregular el verbo cambia, ¿ok? En el caso de leave es dejar. El verbo en pasado no es leaves, como pensaríamos que fuera agregándole ed o d solamente cuando terminan los verbos en e. Ya vimos las reglas, ¿verdad? En este caso no, en este caso es un verbo irregular, entonces el verbo irregular es left. ¿Por qué? Porque cambia, ¿ok? Así tienen que completar las oraciones que vienen en la página 198 de ese ejercicio y adecuar el verbo en el pasado simple. Después otro ejercicio que viene en la guía de la página donde dice completa los diálogos con el pasado simple. En la misma página 199 en el último ejercicio completa los diálogos con el pasado simple de los verbos en paréntesis. Lo mismo, tenemos verbos en paréntesis que hay que cambiar a pasado. Yo les voy a ayudar con la primera oración. La primera oración no viene estas palabras en rojo. Yo se las estoy dando aquí para que ustedes así lo hagan. Ok, dice, vienen espacios. Y como es pregunta, como ya les acabo de enseñar a hacer preguntas en pasado, pues entonces escogemos el auxiliar did.
Did you pass your biology exam? ¿Pasaste tu examen de biología? Entonces, para hacer preguntas en pasado, acuérdense, did, ¿verdad? Y como no es verbo to be, pues entonces utilizamos el auxiliar did más el verbo en presente, porque como les repito y ya les había explicado, did nos indica que nuestra pregunta ya está en pasado, entonces automáticamente nuestro verbo pasa a presente porque ya esto nos indica que es pasado. Ahora, en las respuestas cortas, no, I didn't. ¿Se acuerdan del didn't? El negativo, ¿verdad? Si respondemos sí, sería yes, I did. Pero como estamos diciendo en la oración, nos está poniendo que es no. Entonces no, I didn't, I failed. ¿Pasaste tu examen de biología? No, no lo hice, yo fallé. ¿Ok? Y en el finalmente en el ejercicio de la página de la página 200 viene una lista de oraciones que dice change to the past tense, write the correct form of the verb in the blanks. Cambia los verbos de las oraciones a pasado simple en los espacios, ¿ok? Viene una lista de la página 200 que es de oraciones de la 1 a la 21 y los verbos los tenemos que cambiar. Estas oraciones están en presente, tenemos que cambiar los verbos a pasado, específicamente el verbo to be, que es was o were, ¿se acuerdan? En este caso la primera oración dice he is a good student. Is es el verbo to be en presente. Entonces he nos está diciendo que tenemos he. Recurrimos a nuestra lista de pronombres personales y vemos a qué le corresponde he y le corresponde was, ¿ok? Eso ya lo expliqué hace unos minutos, ustedes ya lo deben de haber comprendido y entonces van a escoger de qué, si es was o es were. Entonces en toda la lista les maneja they, we, you, he, she, it o I y ya nosotros vamos a recurrir a nuestra lista como aquí está. De repente, depende de la oración qué pronombre nos maneje y vamos a colocar el correspondiente. Si nos habla de ella, pues nos toca she, nos toca was, ¿verdad? Y así vamos a ir colocando cada uno de los del verbo to be en pasado en los espacios en blanco en las oraciones. Únicamente van a escribir was o were, no van a escribir toda la oración porque los espacios están diseñados nada más para escribir el pasado simple, was o were, ¿ok? Y finalmente tenemos el vocabulario que yo siempre les ayudo a incluirlo en la explicación para que comprendan un poquito mejor o para que no se tarden tanto tiempo en buscar las palabras, ¿no? Obviamente no puse todas porque sería larguísimo el vocabulario y ya no tendría tanto caso, ¿verdad? Porque si no estarían traduciendo. Lo que me importa es que algunas palabras principales las identifiquen. Tenemos people, personas, world, mundo, player, jugador, countries, países, expensive, caro, grandmother, abuela, parents, padres, underline, subrayar, born, nacer, village, villa o pueblo, engineer, ingeniero, sister, hermana, remember, recordar o recuerda dependiendo, naughty, travieso o traviesa, food, comida, little, poco, scared, asustado, noise, ruido, terrified, aterrorizado o asustado, wait es el pasado de esperar, esperé o esperó dependiendo del pronombre, change, cambiar. Espero que este vocabulario les sirva y como en cada video les digo, vean el video, lo pueden hacer de dos formas, verlo de corrido, tratar de entender o de forma rápida la explicación de que les estoy dando. Por eso no les meto tantos temas porque quiero que lo comprendan. En este caso se dan cuenta que nada más vimos pasado simple del verbo to be, ¿verdad? Positivo, negativo, preguntas y respuestas cortas, porque todos esos temas, todo ese tema son los ejercicios que les acabo de mencionar anteriormente, que los que tienen que responder en su guía. Y pues espero que el vocabulario les sirva para que puedan comprender mejor el resolver su guía, pues. Entonces aquí le dejamos en este cuarto video. Nos vemos en el siguiente video para continuar de explicar el resto de las páginas de la guía. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye bye.